La magnífica apuesta por el arte moderno y el contemporáneo es el eje de una de las colecciones privadas más importantes del panorama nacional. Hoy conversamos con Marta García Fajardo, directora de la colección de arte Fundación María José Jove, para analizar qué resortes influyen en una persona para crear una colección. ¿Será el deseo de posesión de la belleza, el prestigio social o perpetuar la imagen a través del tiempo? Bienvenida a Espacio de Arte, Marta. Bienvenida. Si te parece, vamos a empezar con un cuestionario telegráfico para conocerte un poco mejor. Marta, procedes del mundo de la restauración. ¿Cómo acabas en arte contemporáneo? Bueno, ya se sabe que uno empieza y no sabe cómo termina. Realmente ni yo misma sé cómo la trayectoria profesional se fue dando vueltas y bueno, partiendo de una formación de arte clásico, pues terminar en arte contemporáneo. Tiene sus ventajas porque te da una visión mucho más amplia de la historia del arte. ¿Qué representa para ti una obra de arte? Bueno, pues es una forma de expresión como la música, como el lenguaje, como infinidad de modos que tiene el ser humano de expresarse, y el arte y las artes visuales pues es una más. ¿Qué museo no te importaría volver a visitar? Muchos, la verdad que muchísimos, pero no me importa nunca volver a visitar la Tate. Prácticamente todos los años Londres es una plaza importante del mercado del arte y se va con frecuencia, y ir a la Tate siempre para mí es una referencia en cuanto al proyecto museográfico, y siempre me gusta dar una vuelta por ahí. ¿Y una ciudad especial para visitar o vivir? Pues para visitar cualquier ciudad de la India siempre es un aprendizaje y una experiencia inolvidable, y para vivir quizás Nueva York, después por supuesto de La Coruña. ¿Qué aporta el arte a tu vida? Bueno, pues es una fuente de satisfacciones, de riquezas, es una, igual que es un modo de expresión para los artistas, como decía antes, pues para mí es un modo de recepcionar esa comunicación que nos ofrecen los artistas. ¿Y alguna anécdota especial con ellos? No, los artistas, bueno, tú lo sabes mejor que yo, son una gente especial, con ellos, estar con ellos siempre es un momento muy gratificante, tienen una forma de ser, esa creatividad que conlleva el ser artista, pues eso se transmite siempre cuando estás con ellos y siempre es un placer. De todo el grueso de la colección, que ya no es precisamente poco, ¿con qué obra te quedarías? Bueno, es una pregunta absolutamente imposible de responder. Realmente cada mes voy redescubriendo obras nuevas, pues por ejemplo ahora con la exposición que tenemos, algunas de las obras que forman parte de esta exposición son obras que habitualmente no están en exposición porque no tenemos sitio para todas, entonces a lo mejor llevaban 2 años guardadas en un almacén y de repente las vuelves a ver. Tu mirada ha cambiado en 2 años y con lo cual vuelves a redescubrirlas. Entonces, bueno, de repente me obsesiono con una obra, al mes siguiente pues una nueva adquisición, o bueno, prestas una obra a otra institución y la ves expuesta en otro ámbito con otras obras alrededor y la redescubres de nuevo. Entonces, bueno, voy cambiando mis preferencias mes a mes. Pues precisamente vamos a hablar de esa exposición que comentas, que se titula 15 cuentos breves y extraordinarios. Tú eres la comisaria de esta muestra. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con niños con determinadas deficiencias y con artistas de gran proyección gallegos? Bueno, pues fue una experiencia desde luego extraordinaria. Cuando nos lanzamos a hacer este proyecto, pues imaginábamos ya que íbamos a tener una experiencia diferente, pero desde luego no imaginábamos que fuese una fuente de riqueza como la que después ha sido, ¿no? Inicialmente iba a ser un proyecto
un poco menos ambicioso, pero realmente abres la puerta de este mundo del arte y de la discapacidad. Se generan ahí una serie de fuerzas muy ricas, entonces abres una puerta a un mundo nuevo y te quedas muy enganchada y te das cuenta que hay tantísimo por hacer y tanto por descubrir, y para ellos el arte, para todos, ¿no? Por supuesto, para todos, pero bueno, para ellos quizás más es una fuente de estímulos intelectuales y sensoriales. Para los artistas que participaron también fue un gran aprendizaje. Entonces, bueno, se nos abrió una puerta a un mundo que, bueno, generó una experiencia maravillosa, y bueno, tanto es así que la idea es continuar un poco por ese ámbito. Artistas nuestros de primera división, ahí están Darío Basso, Antón Lamazares, ahora estamos viendo el Pigmalión, la interpretación del Pigmalión de Leiro. Sí. Qué bonito. Es precioso, sí. Algún artista se ha tenido que quedar porque... Sí, ya se lo decía yo a veces a ellos, que cuando fueron a ver la exposición, bueno, que tenían una dura competencia. Todos los participantes, además de otra serie de obras, pues hicieron una obra gemela en cuanto a tamaño a la obra del artista gallego sobre la que estaban trabajando, ¿no? Y a veces, bueno, ves las dos obras colocadas y para los artistas a veces no salen bien parados. Bueno, es una broma, es una broma. Sí, pero sí que muchas sorpresas, nos hemos quedado los visitantes con ellas. Una colección es parte de la imagen de un coleccionista. Entonces, en este caso, ese autorretrato, ¿cómo sería la persona de Manuel Jove Capellán? Bueno, tengo que decir que nuestra colección realmente, a pesar de ser una colección privada, funciona como si fuese una colección de un museo público. Es decir, las adquisiciones que se hacen son unas adquisiciones con un carácter muy objetivo, es decir, para ir articulando una colección. No responden a los gustos personales del titular de la colección. Esto es algo que él tuvo muy claro desde el principio: formar una colección para ofrecérsela a la ciudad, no para que respondiese a sus gustos, ¿no? Entonces, en este sentido, sí es un poco particular esta colección, que siendo privada, y no solamente funciona bajo unos parámetros museográficos en cuanto al tipo de adquisiciones, sino después también al funcionamiento interno, es decir, una vez que adquirimos las obras, continuamos el proceso museográfico habitual de cualquier museo en cuanto a la conservación, al estudio, a la difusión, a los servicios educativos, a la exposición. No es una colección para ser guardada, sino para que cumpla, digamos, una función casi pública. Sí, y eso es lo que hacéis a menudo. Por ejemplo, habéis hecho convivir obras de la colección con obras del Museo Lázaro Galdiano, con la muestra que lleva por título ¿Qué hace esto aquí? Bueno, Baselich conviviendo con Goya, el equipo Crónica con la pintura flamenca, vaya contraste. Sí, fue un proyecto fantástico. Bueno, procuramos lo que hagamos, pues hacerlo un poco, ofrecer algo diferente que no sea lo habitual. Entonces, bueno, este es un proyecto que se gestó hace ya mucho tiempo, por fin pudo hacerse efectivo el año pasado, y bueno, era la primera vez que el Museo Lázaro Galdiano recibía obras externas, y no solamente externas, sino que en este caso obras de arte contemporáneo, un museo que es, digamos, el sumum del clasicismo, ¿no? Entonces, bueno, una selección de 32 obras contemporáneas de nuestra colección las fuimos insertando en cada una de las salas del museo, con un criterio muy sólido y muy coherente, y cada obra dialogaba con todas esas otras obras que tenía en la sala. Y bueno, la verdad que fue un proyecto de muchísimo éxito. Por primera vez el Lázaro Galdiano, en sus 60 o 70 años de historia, tuvo cola para entrar a verlo, y bueno, fue la verdad que una gran satisfacción para nosotros. Sí. Las obras más antiguas de la colección son del último tercio del siglo XIX. ¿Por qué precisamente se inicia ahí? Bueno,
el peso de la colección es todo el siglo XX, entonces entendemos que no se puede entender lo que pasó en el siglo XX si antes no hay, digamos, una pequeña introducción a finales del siglo XIX, es decir, toda la historia del arte es una continua evolución y reinvención, entonces nuestra exposición es muy didáctica, con lo cual nos parece importante tener esa pequeña muestra de por qué ocurrió lo que ocurrió en el siglo XX. En esto enlazo un poco con lo que te decía de mi formación clásica, es decir, no se puede entender el arte contemporáneo si antes no sabes valorar el arte del pasado, porque todo es una consecuencia de... Entonces, bueno, esa formación mía clásica a la larga ha sido muy beneficiosa porque sí te da una visión muchísimo más amplia y puedes entender por qué hemos llegado hasta donde llegamos, porque ha sido una evolución desde la arqueología. Sí, sí, sí. Y desde tu faceta de restauradora habrá sido una delicia descubrir obra antigua, descubrir pues otras piezas que han sido previamente realizadas por el artista. Por ejemplo, la Samaritana de Anglada Camarasa. Sí, bueno, eso es algo que quizás echo un poco de menos, la dedicación más profunda en el estudio y análisis de las obras, que es mi formación. Y en cuanto a la Samaritana, pues sí, es bueno, una anécdota como, en fin, tampoco tiene mayor importancia. Cuando quisimos adquirir la obra de Anglada Camarasa, es una obra muy importante de él. Anglada era un gran paisajista y sus paisajes en el mercado del arte es casi lo más valorado, ¿no? Entonces, esta obra tiene dos figuras religiosas que representan la escena de la Samaritana. Un galerista, en un momento determinado, a finales de los años 80, tenía este cuadro a la venta y consideró que si tapaba las figuras probablemente tendría mejor venta en el mercado. Y bueno, ni corto ni perezoso, las tapó. Y cuando nosotros fuimos a comprar la obra, evidentemente antes de hacer una adquisición hay una información muy exhaustiva de esa obra y por bibliografía antigua y por Fombona y algunos expertos más en la obra de Anglada que ya conocían la obra, nosotros sabíamos que esas figuras existían. Cuando compramos la obra, bueno, tuvimos el dilema de si rescatarlas o no y finalmente decidimos que sí, que Anglada Camarasa había pintado la obra con esas dos figuras y teníamos que recuperar el cuadro y las descubrimos y ahí están. Obras del modernismo, pero también obras recientes del siglo XXI. Y también convocáis un premio nacional todos los años, que ya nos dices por qué edición va, y después pasan a formar parte de la colección. Háblanos de este premio. Bueno, pues este premio empezó efectivamente siendo anual, como bien dijiste, desde hace 2 años decidimos hacer la convocatoria bienal y este año ha sido la quinta edición. Tengo que decirte que fue un éxito que nos desbordó. Ya en la última edición, la cuarta, las obras llegaban físicamente a la fundación y tuvimos 300 y muchas obras, casi 400, que tú imagínate, eso es un problema logístico importante, 400 obras, cada una de su tamaño, con sus embalajes, etcétera. Recepcionar todo eso se necesita una infraestructura logística importante. Entonces este año decidimos hacer un primer filtro online. Entonces diseñamos un programa informático a través del cual los artistas podían mandar hasta 2 obras. Y tuvimos nada menos que 1.700 propuestas artísticas para el premio, con lo cual nos vimos totalmente desbordados, que por otro lado tengo que decir que todos encantados, porque de eso se trata, de que tenga éxito. Y bueno, de esas 1.700 obras seleccionamos 150 que pedimos que nos las enviaran físicamente para verlas, y de esas 150, 15 son seleccionadas para ir a una exposición y para ser objeto de un catálogo. Y ya de esas 15 hay una ganadora y la Fundación destina una cantidad de 15.000 euros para adquisición,
que tengo que decir también que este año y de forma excepcional, habida cuenta de cómo está la situación y que los artistas y sobre todo los jóvenes están pasando un momento verdaderamente duro, pues decidimos comprar las 15. Llegamos a un acuerdo con ellos, ellos revisaron sus condiciones económicas, nosotros hicimos un sobreesfuerzo porque la Fundación tiene unos presupuestos cerrados y para nosotros fue un grandísimo esfuerzo intentar alcanzar a comprar las 15 obras. Bueno, finalmente lo pudimos hacer, ellos se quedaron muy contentos, nosotros por supuesto que también. Fue algo, bueno, digamos que un gesto, pues por la situación ahora como está, ¿no? Un gesto extraordinario. Normalmente la fundación compra pues 3, 4 obras de las 15 seleccionadas. Sí, y lo que es importante es el jurado, que siempre son personas destacadas de ámbito nacional, con mucho prestigio, reconocidas, y después que se queda ya en el catálogo para siempre. Vamos a hacer un breve paréntesis porque escuchamos al galerista Adolfo Sobrino que nos haga una semblanza de la Fundación María José Jove. Bueno, en estos tiempos difíciles que precisamente para la cultura, con los continuos ataques políticos vía IVA, etcétera, etcétera, y ausencia de ayudas por parte de las instituciones, encontrarnos con una fundación que sigue apostando por el arte ya es algo muy importante. La Fundación Jove y su directora Marta Fajardo están intentando y logrando conseguir una colección de arte realmente importante en Galicia. Lo que al principio era casi una colección exclusivamente de artistas gallegos, con el paso del tiempo se ha convertido en una colección internacional y podemos disfrutar de obras como las de Ansel Kiefer, Luis Bourgeois, Baselis, etcétera, con obras de artistas españoles, Sicilia, Broto, o artistas gallegos de todas las épocas, Leiros, Seoane, etcétera. Realmente es un lujo el poder disfrutar de esta colección y es más, yo les recomiendo a todo el mundo que vayan a ver esta colección en las exposiciones temporales que ellos realizan en diversos centros, no solo de Galicia, sino de toda España, y en su propia fundación en La Coruña. Adolfo también, pues muchas gracias a él también por un hombre que ha apostado por el arte internacional. Sí, Adolfo, una bellísima persona, bueno, la verdad que una tragedia para el sistema galerístico y para Galicia y para Santiago, que haya tenido que cerrar la galería, verdaderamente es un drama y una muestra significativa de cómo están las cosas y para la cultura, en fin, bueno. Al mismo tiempo vemos a nivel internacional las altas cotizaciones alcanzadas por muchos artistas. Estos precios han caído en picado. ¿Y eso ha sucedido también en España? Sí, naturalmente, ha sucedido en todos los ámbitos. Esas grandes cotizaciones, de cualquier forma, bueno, a veces la prensa transgiversa un poco la realidad o es un poco sensacionalista en el sentido de que los grandes titulares son esas ventas de 60 millones de euros o de 100 millones de euros, pero bueno, esos son casos muy aislados, es decir, el 80% de las obras que se venden en subasta pública en el mundo no llegan a 8.000 euros. Es decir, que ahí el entramado del mercado del arte no son esas grandes ventas. Es más, esas grandes ventas son las que menos se resienten de la crisis, porque siempre hay un gran comprador, siempre hay una grandísima fortuna ahora con los países emergentes, con China, que se ha alzado como primera potencia compradora de arte, siempre hay grandísimas fortunas para pagar grandísimos precios de grandes artistas. Pero bueno, en España sí, quizás en España, que ha sido siempre un mercado muchísimo más reducido,
es donde más se resiente y donde más se ajustan los precios. ¿Tú has sufrido mucho con las limitaciones económicas a la hora de adquirir obra? Bueno, siempre se sufre, realmente en ese hilo del coleccionista, bueno, pues siempre quieres la mejor obra, siempre quieres aspirar a lo más grande. Y bueno, evidentemente es imposible porque, como te digo, las grandes piezas pues tienen unos precios absolutamente imposibles. Y siempre quieres ir superando y siempre quieres ir a más, a más, a más. Y bueno, eso ocurre siempre. Sí, a la hora de adquirir obra, ¿cuánto hay de intuición, corazonada, de profesionalidad? Bueno, en mi caso, intuición o corazonada pues siempre está detrás, pero bueno, yo no compro para mí, yo compro para otra persona, entonces no puedo guiarme no puedo permitirme el lujo de correr ningún riesgo. Entonces, bueno, en mi caso siempre son compras muy seguras. Sí, sí. Pero seguras. Ahora, ya para terminar, porque realmente no nos queda más tiempo, ¿te desvivirías por comprar qué pieza? Un poco alejada del presupuesto. ¿Qué pieza en particular? Bueno, pues cualquier obra de Klein, por ejemplo, que son precios astronómicos, creo que su récord está en 105 millones de euros, o sea que bueno, por pedir. Sí. No hemos citado piezas, ahora estamos viendo esta gran mesa de Manolo Paz y, como ha citado Adolfo Sobrino, piezas extraordinarias que no hemos comentado, por ejemplo la de Ansel Kiefer, y es que además es recoger nuestro pasado histórico con estas... Sí, sí, claro, bueno, ya él mismo en su obra hace referencia siempre al pasado histórico, ¿no? Pero bueno, sí, es articular un poco lo que ha ocurrido en el siglo XX. Piezas como la de Kiefer o como la de Louis Bourgeois, que mencionaba Adolfo, bueno, pues son piezas que hacen de nuestra colección que sea un poco exclusiva, ofrecer en Galicia unas obras que no hay posibilidad de verlas en otra colección, casi no hay posibilidad de verlas en España y desde luego menos en Galicia. Entonces, a través de nuestra colección, pues que el ciudadano que le interesa y que le apetezca pueda disfrutar de ellas. Bueno, pues así haremos. Ahora vemos a un artista joven, acaba de pasar, Fruela Alonso, de la colección. Bueno, y muchísimo. Yo también me quedo con esta de Barceló, Las Coles. Las Coles. Marta, ha sido todo un lujo que hayas estado con nosotros, un placer y hasta siempre. Muchísimas gracias a vosotros. En España todavía prima el coleccionismo a pequeña escala y sobre todo de pintura española contemporánea. Por eso es un lujo esta apuesta por el arte más internacional y sobre todo que la muestren al público. Eso es lo que hacen desde la Fundación María José Jove, instalada en A Coruña, en el polígono de Agrela. No dejen de visitarla y, como siempre, no se pierdan el próximo programa de Espacio de Arte.